es en esta apretada clase, digo apretado porque el tema obviamente va a dar para poder considerarlo, digamos, con más extensión, pero bueno, nada, el objetivo de la diplomatura es que ustedes tengan un conocimiento, eh, por lo menos de carácter informativo, y también que generen muchos interrogantes a lo mejor de cada uno de los temas, para una posterior profundización en sus formaciones, en sus estudios, etc. Eh, pero bueno, la idea es justamente que ustedes se lleven hoy de esta clase de psicología criminal, cuáles serían los orígenes, ese sería como el primer punto, los orígenes de la psicología criminal, cuáles eran y fueron las teorías y las concepciones de lo que es la criminalidad y el sujeto en relación justamente al acto criminal, y cuáles son los problemas o las problemáticas actuales y sus técnicas y sus enfoques que efectivamente están en una permanente revisión y una permanente también innovación, digamos, ¿no? Como comentábamos con Carlos recién, el objetivo es que ustedes tengan un panorama lo más fiel a lo que está sucediendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, de cómo se está encarando la problemática de la psicología y en este caso de la psicopatología criminal. Lo que vamos a hacer es esta primera parte, yo la pensé en dos partes porque a los 40 minutos se va a cortar el Zoom, así que vamos a aprovechar para hacer 5 minutos de una pequeña pausa, 5 un poco más si ustedes lo desean, y después retomamos. En esta primera parte pensé que podíamos acompañar, digamos, estas palabras mías con algunas de estas imágenes que ahora voy a compartir con ustedes en la pantalla. Dicho sea esto, estas imágenes o estos textos, que en realidad son presentaciones PowerPoint, están en el Classroom, o sea, es una aplicación. Yo les mandé la invitación y la contraseña, ustedes pueden ingresar y bueno, ahí pueden no solamente ver las presentaciones como las vamos a ver nosotros, sino también, bueno, bajarlas, usarlas, tenerlas como un material informativo, si lo quieren. Tienen como una especie de densidad porque, nada, están pensadas justamente para que ustedes tengan ese material y puedan consultar cuando les parezca o cuando los intereses de lo que los lleve a su formación crean que sea necesario. Así que entonces esta clase la vamos a dividir de una manera, digamos, oral a esto, con lo que vamos a ver ahora en el, en el Classroom. Nada, que son, vuelvo a repetir, son presentaciones PowerPoint. Eh, bueno, bueno, la idea es que empecemos a plantearnos una pregunta básica que es ¿cuándo eh, se comenzó a preocuparse por la problemática del criminal, pero en sus aspectos, llamémosle, mentales, digo? Y quiero remarcar esta idea, este concepto, porque no podríamos hablar de los inicios como una preocupación por la psicología, ni siquiera por la subjetividad, como dice la clase de hoy, como van a ver que dice la clase de hoy, que es de la psicopatología criminológica a la subjetividad criminal. Es decir, este título implica este recorrido que vamos a hacer
a partir de los orígenes. Pero igual de todas maneras vamos a empezar a compartir. Bien. Bueno, como les dije, la idea es justamente este pasaje de lo que llamamos la psicopatología criminológica a la subjetividad criminal. Y para esto deberíamos hacer esta especie de mención de que una de las primeras problemáticas que surge en el siglo XIX es una especie de cruce entre dos fenómenos humanos que, si bien es cierto, siempre estaban paralelos, es en el siglo XIX donde se produce una especie de concreción, digamos, eh, de esta fusión de la cuestión que vamos a ver, y que no es otra cosa más que la locura y el crimen. ¿Sí? Eh, la locura y el crimen constituyó para las naciones europeas, estamos hablando de eso, de los países centrales de Europa, eh, lo que se llamarían los dos grandes fantasmas que obstaculizaban esa fe en el progreso civilizatorio, esas, esos objetivos, esos objetivos que se planteaba los estados europeos centrales y que tenían como resultado un clima que generaba no solamente una preocupación a nivel estatal, porque justamente eran los dos fenómenos extremos que consideraban los estados para el sostenimiento de la paz, de la armonía, del buen progreso de las sociedades burguesas del siglo XIX, sino que además en el resto de la sociedad ahí se constituía algo así como una especie de gran angustia, no solamente por el grado de inseguridad que esto provocaba, un loco que cometía un acto criminal, sino que también como algo que podía llegar a pasarles a ellos, a toda la sociedad, y que constituía un enigma que lentamente las primeras disciplinas científicas que se ocupaban del tema comenzaron a, por lo menos, a aventar esos miedos y esas angustias. Yo me puedo volver loco, me podría volver loco y efectuar un crimen, un asesinato, lo que fuera. Esa era el gran fantasma. Eh, la ciencia, justamente, de finales de ese siglo, del siglo XIX, con un fuerte contenido positivista, cientificista, es decir, que intentaban darle una lógica sumamente, sumamente racional a todos los productos de sus investigaciones y sus intervenciones, eh, fueron los que lentamente con esas explicaciones llevaron una cierta tranquilidad. Es decir, no todo el mundo podía padecer no solamente ese desajuste pasional, y ahí ya tenemos una primera explicación. Tanto la locura como el crimen eran producto de las pasiones, del desajuste de las pasiones, sino que además
de darle una explicación, ocupaban esas disciplinas que no eran otra cosa más que la psiquiatría, la medicina legal, y en ese cruce entre la medicina legal y la psiquiatría forense, digo, planteaban algún tipo de intervención en la sociedad, primero justamente como un efecto de darle un lugar, que en este caso obviamente que iba a ser el lugar de reclusión de estas personas que padecían estas dos problemáticas, sino que además intentaban avanzar sobre cuáles son las causas o las motivaciones que llevaban a esos sujetos a estar condenados en algunos casos, porque así se los pensaba, con ese estigma llamado el estigma de la degeneración. Y ahí tenemos como un gran paradigma explicativo de este abordaje de la psiquiatría forense, que fue, digamos, la disciplina madre del campo de la psicopatología, pero que en sus inicios, vuelvo a repetir, la psiquiatría era la única que estaba en consustanciación con estas investigaciones. Y la paradigma o la explicación última de la teoría de la degeneración no era otra cosa más que el resultado de la aplicación de las teorías evolucionistas que suponían que determinadas personas estaban eh, marcadas por una suerte de innatismo que los llevaba a cometer estos desórdenes y a la vez estaban casi, digamos, sin ningún tipo de posibilidades de recuperación o de cambio, digamos, en sus acciones. Por eso el estigma, así se llamaba, el estigma degenerativo, eh, causaba, digamos, esa sensación de extrañeza, digamos. Quiere decir que nosotros podríamos decir que el primer abordaje o la primera teoría o teorías se enmarcaron dentro de este paradigma, un paradigma biológico o biologicista, que rápidamente fue avanzando enormemente en tratar de descubrir, digamos, cuál es la base orgánica que se tenía sobre estas patologías, las patologías que tenían que ver justamente con conductas agresivas, con conductas que llevaban al sujeto a una especie de camino eh, difícil de entenderlo desde el punto de vista de una racionalidad. Eh, hay, una, hay un concepto que, bueno, que justamente que era muy común a la teoría degenerativa de los criminales, de los locos criminales, que trataba de explicar en ese concepto qué era exactamente lo que le estaba sucediendo a estas personas. Y como van a ver, era algo difícil de corregir. Se hablaba de que el loco delincuente o el criminal que padecía estas psicopatologías, eh, justamente padecía de una cosa llamada atavismo. El atavismo era explicado de la siguiente manera, es decir, eran sujetos que lo que hacían es soportar algo así como un pasado filogenético que se le presentificaba en un presente y lo convertía en una persona sumamente agresiva. Eso significaba algo así como que nuestro pasado prehistórico, el hombre de las cavernas, que resolvía todas sus cuestiones de manera violenta, así, bueno, en todo caso es una hipótesis, pero bueno, no es una hipótesis tan extraña, digamos, a lo posible, bastante verosímil, digamos. Nuestros antecedentes prehistóricos no tenían, digamos, el grado de racionalidad que sí lo fuimos consiguiendo a medida que fuimos avanzando
nuestra vida civilizada o nuestra vida evolutiva. Entonces, lo que decían que a ciertas personas, en determinado momento se le presentificaba ese pasado filogenético y quedaban instaladas en ese modo de conducta, en ese modo de acciones, en esas interpretaciones que hacían sobre la realidad y que determinaban que o perdieran por completo la cordura, no actuaran racionalmente y resolvieran todos de manera muy violenta. Era una explicación de época, convengamos. Entonces a esas personas se les llamaban seres atávicos y existía una tipología de esos criminales llamados criminales natos. Estaríamos hablando entonces de un primer abordaje explicativo del fenómeno mental, de lo que le pasaba al sujeto, que seguramente ustedes lo habrán escuchado nombrar, que tenía que ver justamente con la escuela lombrosiana, o sea, de César Lombroso, un psiquiatra italiano, que teorizó, y no solamente teorizó, sino también creó ciertos dispositivos prácticos para la atención justamente de este fenómeno de la locura del delincuente. Ahí tendríamos como prácticamente el inicio del siglo XX, o sea, tenemos la primera década aproximadamente del siglo XX. Se dice que en el siglo XX, en la segunda década, toda la teoría degenerativa, de todas las, digamos, de todas las disciplinas, pero sobre todo estos enfoques que pretenden ser enfoques explicativos desde el punto de vista psicológico, comenzaron a decaer, digamos. De todas maneras persistía y aún hoy sigue persistiendo algún que otro rastro de estas teorías que daban una explicación evolucionista, pero evolucionista no en el sentido darwiniano, sino en el sentido jacksoniano, donde planteaban que en nuestro ser nosotros estábamos constituidos por una historia de la especie que se manifestaba a partir de determinadas regiones de nuestro cerebro. Hay teorías que siguen insistiendo en que hay una parte, digamos, que va a corresponder a los momentos más iniciales de nuestra especie, otras que formarían parte de unas esferas más evolucionadas que posibilitan las facultades psicológicas, etcétera, y una tercera región cerebral que sería la que se está activando hoy en día o que generaría, digamos, una subjetividad más racional, más pensante, etc. Pero claro, esas tres regiones entrarían en una conexión. Después van a ver esto en el PowerPoint, porque son todavía las teorías que hablan, teorías de la agresión humana, y que hablan de características que son inherentes, digamos, a nuestra evolución. ¿Sí? Bueno, también estarían en ese sentido, dentro de ese paradigma de la teoría degenerativa, las herencias psicológicas. Es decir, se pensaba que se podía heredar de una generación a otra ciertas características que podían estar en la generación que se estaba procreando y que daba origen a hijos con algunas patologías que no eran otra cosa que las patologías heredadas de los padres. ¿Sí? Esta teoría de la herencia psicológica, podía darse justamente, es una teoría, son teorías, vuelvo a repetir, de las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? Donde no había investigaciones de carácter genético como lo hay ahora, sino que suponían, eran suposiciones, de que así como uno heredaba las características físicas, se podía heredar las características psicológicas. Bueno, esto dio origen justamente a una de las primeras prácticas que podríamos decir de carácter preventivo,
que se llamó las prácticas de la eugenesia. ¿Esto qué quiere decir? Si se definía desde el punto de vista de una psicología criminal de ese momento que un hombre había cometido determinados actos delictivos o criminales, y estaba, digamos, perdón, Marina, ah, y que estaba por casarse, por tener hijos, además, hay algunos países, como en el caso de Estados Unidos sobre todo, porque ya estamos en el siglo XX y ya estaríamos hablando de Estados Unidos, se practicaban estos dispositivos eugenésicos impidiendo que las personas que estuvieran con alguna causa penal o hayan producido un hecho delictivo, se les impedía el casamiento, la reproducción y demás, porque temían esta especie de transmisión directa de una generación a otra de, en este caso, las conductas delictivas. Bueno, como dije, ya en la década del 20, de 1920, ya esta teoría, todas estas teorías degenerativas, de la herencia y demás, comenzaron a perder importancia, porque, bueno, no estaban avaladas justamente por lo que estaba pasando en la realidad. Y lo que estaba pasando en la realidad es algo que nosotros en una historia de la psicología llamamos el ingreso ya en el siglo XX de las teorías más que tienen que ver con causalidades psíquicas, por ejemplo, esa sería como la primera cuestión, que todo lo que se genera como conductas, todo lo que se genera como rasgos de personalidad y demás, tiene una causalidad y esa causalidad no hay que encontrarla en la matriz biológica, sino se comienza a pensar en una causalidad psíquica. Bueno, todo lo que se llamó la psicología dinámica, que aparece fuertemente a partir psicología y psiquiatría dinámica, que aparece ya en el siglo XX, da origen a teorías acerca de la psicopatología criminal que intentan encontrarle causas específicas y motivaciones específicas en los sujetos. ¿En qué estarían basadas? Estarían basadas, por supuesto, en lo que significa la experiencia concreta de esos seres humanos en el vivir que causarían, digamos, una motivación para el crimen. Si bien es cierto, todavía se mantenía la idea de que había ciertas estructuras de personalidad que podían estar más proclives a esas motivaciones y otras no, como por ejemplo la primera gran clasificación que hace Kretschmer entre personalidades introvertidas y extrovertidas, claro, se decía que si bien es cierto podía haber motivaciones criminales en los dos tipos de personalidades, igual de todas maneras las personalidades extrovertidas podían ser más fácilmente captables y por consiguiente eran los que podían llegar a ser más fáciles de atrapar, supongamos si estaríamos hablando de patologías, de este tipo de patologías. Se seguía pensando, como podemos ver, hasta la Segunda Guerra Mundial, de que había como una especie de psicopatologización de la conducta criminal. Y esto quiero que quede bien en claro. ¿Qué significa la psicopatologización de la conducta criminal? De que, si bien es cierto, podríamos descartar de estos sujetos algún tipo de anomalía orgánica, biológica, o como dice nuestro artículo 34, una insuficiencia de sus capacidades, de sus facultades mentales, y estaríamos hablando precisamente de las personas que ya nacen con insuficiencias mentales, como es el caso de las oligofrenias, etc. O sea, que si bien es cierto, obviamente iba a existir, van a existir esas personas que por una falta de desarrollo mental tengan conductas agresivas, el resto pareciera que comienza a pensarse, vuelvo a repetir, en una causalidad psíquica. O sea, que el sujeto va construyendo esa conducta y la va acentuando
en determinados momentos a partir de lo que llamaríamos los conflictos y los traumas psíquicos que empiezan a ser justamente el motivo por el cual se empieza a investigar lo que es la, la conducta del sujeto. Pero vuelvo a repetir, en términos psicopatológicos, o sea, se sigue pensando de que en el criminal hay una especie de anomalía mental que lo lleva a cometer el delito. Eh, y como dijimos al principio, esta teoría de la psicopatologización existe y sigue existiendo. Digamos, sirve en algunos casos porque evidentemente es así, y bueno, mencioné el artículo 34, yo sé que hay algunos abogados ahí que están cursando la diplomatura y entenderán que efectivamente, por lo menos en las dos menciones que hace el artículo 34 sobre lo que le pasa al sujeto que comete un crimen y que puede ser inimputable, o sea, insuficiencia de sus facultades mentales o alteraciones morbosas de las mismas, ya cuando habla de alteraciones morbosas está hablando de una psicopatología de ese sujeto. A todo esto, ya estamos a mitad del siglo XX y hace su ingreso al campo de los estudios psicológicos, los estudios sobre las personas, sobre la psiquis de la persona, el psicoanálisis. Es decir, el psicoanálisis se divulga a partir ya de eh, la primera posguerra, pero se desarrolla en la segunda posguerra. Está por faltar, acá me dice que falta un minuto, así que si se nos corta, vamos a hacer en 5 minutos nos volvemos a conectar con el mismo ID, ¿sí? Y ya en esta segunda parte vamos a abrir también, una vez que culminamos con esta presentación, las preguntas y todas aquellas cosas que podemos llegar a ver en los PowerPoint, ¿sí? Eh, Utilicen el chat también, ¿eh? Si tienen alguna duda, yo ahora los voy a revisar.